Panamá hizo historia en la Copa América y se clasificó a los cuartos de final, ganándole a Estados Unidos 2-1 y en este caso a Bolivia 3-1. Una Bolivia que dejó una imagen mucho más positiva en su última fecha, pero que ya estaba prácticamente eliminada y tenía el rival más accesible. Y que pese a tener un rival más accesible y que posiblemente sea más fácil que muchas de las selecciones con las que se enfrenten con Conmebol, no se notó que era un equipo de una supuesta mejor confederación. Panamá fue un mejor equipo y se nota que es una selección mucho más preparada y también más talentosa. Y ganó justamente. Y guarda con Panamá porque si bien ahora la tiene complicada, sea contra quien sea que se enfrente, posiblemente tenga las de perder, pero por ejemplo en la fase de grupos metió más goles que Argentina. Que no es poco. Así que es muy interesante el potencial que tiene esta selección en cuanto a mecanismos que aplica, en cuanto a individualidades que tiene, que incluso en este partido puntualmente se pueden lucir muchísimo más. Que obvio que el más importante fue contra Estados Unidos, pero fue un partido que no fue tan bueno en todos los aspectos. Que en este caso para mí sí, y si algo falló acá fue la efectividad. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente de manera express Bolivia 1, Panamá 3. Y la historia de los panameños, que están en los mejores momentos de su historia futbolística. Que no soy un experto, pero seguramente no sea así. Les aviso y recuerdo que Express tiene que ver con que este partido no lo vi y por tanto la información que puedo aportar está evidentemente limitada. Así todo yo pienso de que puedo aportar a unos datos y cuestiones interesantes para tener en cuenta tanto a Bolivia como a Panamá de ahora en más futbolísticamente. Pero si pensás que una persona para tener una opinión sobre un encuentro tiene que haberlo visto completo, te recomiendo dos cosas. Una, o que te retires. Dos, o que puedas quedarte y darme la oportunidad. Que al final de cuentas, si pensás que alguna cosa que yo dije la pude haber dicho diferente si hubiese visto el partido, o a una cosa no la digo porque no vi el partido, te invito a que la comentes y simplemente me ayudes a mí a enterarme de algo que yo no pude enterarme, porque en este caso, evidentemente, el partido de Uruguay y el de Bolivia se juegan a la misma hora. Y elegí el del Uruguay porque me parecía un partido más interesante. Pero este creo que finalmente fue incluso más interesante, así que hay cosas para hablar de dos selecciones que a mí la verdad que, si bien evidentemente no rindieron de una manera increíble, me gustan, creo que tienen potencial. Y hablo de las dos, hasta de Bolivia. El partido tuvo bastante paridad en algunos aspectos, pero al mismo tiempo tuvo bastante disparidad en otros. Y esto parecería una frase cliché para empezar y no decir nada al mismo tiempo diciendo algo, pero no, de hecho fue así. Por ejemplo, en cuanto a la posesión del balón, ambos tuvieron un poco más de pelota en uno de los tiempos. Panamá tuvo un poquito más en el primer tiempo y Bolivia tuvo un poquito más en el segundo. Evidentemente, todo tiene que ver con el contexto del partido. Panamá, buscando la victoria en el primer tiempo, consiguió un gol y en el segundo tiempo Bolivia, como casi siempre estuvo abajo, tuvo que buscarlo un poco más y tuvo un poco más la pelota, debido a que no perdía nada. Y quizás si Estados Unidos perdía por goleada y Bolivia ganaba por goleada, se podían clasificar incluso, así que bueno, no estaban muertos todavía. La realidad es que pese a esta paridad en cuanto al dominio de la pelota, Panamá la manejó de mejor manera. Y principalmente lo que se notó fue que tenía más capacidad para verticalizar y que los jugadores que recibían adelante tuvieron más talento para gambetear y también tuvieron mejores capacidades para concretar sus jugadas. En cuanto a, por ejemplo, los tiros al arco y en cuanto a ese tipo de estadísticas relacionadas con la ofensiva, ambos tuvieron dos big chances, lo que habla de que en sí, en las grandes ocasiones, estuvieron parejos. Pero curiosamente tuvo 7 tiros al arco el equipo boliviano, y en realidad 7 tiros totales, al arco tuvo solamente 4, y tuvo 13 tiros totales el equipo panameño, con 6 tiros que fueron efectivamente al arco. De hecho, dentro de esos tiros, si matizamos aún más allá de que la diferencia ya es bastante notable a favor de los panameños, podemos notar que la mayoría de los tiros que ejecutó Panamá fueron dentro del área, 10. En cambio, en cuanto a los tiros dentro del área que tuvo Bolivia, tuvo solamente 5. O sea que ampliando la estadística, si bien es un poco pareja, más aún se empieza a desemparejar, ya que Bolivia no logró meter tanta la pelota dentro del área, tuvo menos tiros y algunos fueron desde afuera. En cambio, los panameños, a través de centros y pelotazos largos, pueden hacer el típico juego que tanto vimos en selecciones como por ejemplo Eslovaquia o Eslovenia dentro de la Eurocopa. Buscar a Fajardo para que la pare de pecho y que después pueda ir un jugador en la segunda pelota y recibir de frente. Como por ejemplo pasa en el primer gol, donde primero la para Fajardo, llega Martínez desde atrás, se la vuelve a pasar y este le rompe el arco a Vizcarra. Que por cierto fueron los puntos más altos que tuvo Bolivia en la Copa América porque tapó un montón de pelotas en varios partidos diferentes. La realidad es que tenía una buena capacidad para usar sus jugadores de banda Panamá, que es lo que viene demostrando bastante, además de tener una mejor capacidad
para pasar el largo, en cuanto a sus centrales estamos refiriéndonos. Por ejemplo, podemos hablar de partidos interesantes en cuanto a los pases largos de un jugador como Córdoba, que ejecutó 7 pases largos en todo el partido, cosa que en ninguno de los jugadores bolivianos de la defensa podemos hablar lo mismo. De hecho, en la salida ambos tienen una similitud, y es que la mayoría de pelotas tocaron los 3 defensores centrales que jugaban de cada lado. Que otra de las similitudes es que ambos juegan con defensa de 3 y 2 carrileros. Pero de hecho, los defensores panameños tuvieron más precisión en cuanto a esos pases y también arriesgaron más y de buena manera, por ejemplo, en los pases largos que ejecutó el del medio, que es Córdoba, que para mí tuvo una Copa América hasta ahora bastante interesante. A su vez, participaron mucho más del juego de distribución los carrileros de Panamá que los carrileros de Bolivia, que es toda la que ayudaron y se retrasaron un poco para favorecer un juego más limpio desde atrás y de ahí en más salir jugando. Un recurso interesante y útil para que Panamá tenga una pequeña ventaja con respecto a cómo manejar la pelota. A su vez, por ejemplo, jugadores como Bárcenas o como Welch tuvieron muy buenos aportes, tanto defensiva como ofensivamente, teniendo Welch remate de larga distancia y una muy buena distribución, y teniendo Bárcenas muy buenas gambetas y también apariciones con buenos pases filtrados. Panamá tuvo más movilidad, metió más gente en el área y tuvo muy buenos centros que eran más que nada venenosos y con jugadores que llegaban y penetraban. Típico centro que es muy difícil de defender, pero al mismo tiempo muy difícil de ejecutar. Y que de todas formas Panamá lo ejecutó bien, y de hecho uno de ellos es el 2-1, gol muy importante porque es el que finalmente le da la clasificación. Más allá de que el último también es importante y que bueno, es un golazo. Una estadística interesante tiene que ver con la de las gambetas, que es otra de las que habla de esta diferencia de jerarquía que podemos ver entre los equipos. Fíjense, en el caso de Bolivia intentaron 11 regates en todo el partido y ejecutaron bien 6. Que no es un porcentaje tan bajo, es mayor del 50%, pero que es un número bajo en general. En cambio los panameños intentaron 17 regates, que ojo, no es mucho más, pero ejecutaron bien 14. Es un gran número, principalmente de la mano de Bárcenas, que ejecutó 6 de 6 regates, que evidentemente fue uno de los mejores jugadores del partido, como ya dijimos. Además, apareciendo a veces ayudando en defensa como un jugador que está por banda y favorece que no haya un 2 contra 1 contra su lateral, distribuyendo la pelota y también, bueno, centrando de vez en cuando. Panamá tuvo un juego, como ya dijimos, muy profundo, porque rápidamente aprovechaba que la defensa boliviana no estaba bien parada o el buen físico de sus delanteros para ganar muchos metros y de ahí más con las segundas pelotas atacar muy bien. Y así lo hizo casi todo el tiempo y lo hizo mucho mejor. Pero Bolivia no se quedó atrás. Tuvo sus mejores triangulaciones en toda la competencia, con un Vaca mucho más participativo y movedizo, y un Céspedes que tuvo un partido que termina siendo muy bueno, con conducciones, con regates que hizo 3 de 3, que es una estadística muy saludable, y también con algunos remates al arco. Bolivia logró tener una posición bastante linda, bastante fluida, que en otros partidos no pudo tener, inclusive teniendo al final algún tiro, o digamos, concretando la finalización de la jugada con una finalización. O sea, estoy mareándome un poco, pero lo que quiero decir es que todo lo que hacían lo finalizaban de alguna manera, no es que simplemente quedaba en la nada. Así todo, fueron la minoría de los casos. Bolivia no tuvo tanta buena transición o contención de la pelota, sino que por lo general tenía más pérdida o tenía más malas decisiones. Por esa razón, si bien tuvo más o menos la misma cantidad de pelota, intentó menos cosas. Fíjense que si analizamos las estadísticas en cuanto a las cosas que intentó Bolivia, y si bien tuvo el 50% de la pelota, uno puede pensar, ok, tuviste la misma cantidad de tiempo a la pelota. Por tanto, a priori, deberías tener más o menos la misma cantidad de tiros, la misma cantidad de centros y la misma cantidad de todo. Porque tuvimos la misma pelota. Si yo intenté más, es porque evidentemente yo hice mejor las cosas. Pero no, como ya dijimos, tuvo casi el doble de tiros al arco, o al de tiros totales también, el caso de Panamá. Pero también en cuanto a los centros, uno puede pensar, bueno, pero un centro lo tira cualquiera, es súper fácil. Fíjense, Panamá tiró 19 centros y Bolivia solamente tiró 6. Muy llamativo, ¿no? Es una diferencia bastante considerable teniendo en cuenta que ambos tuvieron el 50% de la pelota. Algo curioso es que la efectividad que tuvo el equipo panameño en los centros fue muy baja, teniendo 3 centros conectados de 19. Que es muy malo. Pero así todo, uno de ellos sirvió para uno de los goles, así que al final de cuentas no fue un recurso tan mal implementado, pero a la larga quizás por momentos pudo volverse un poco más predecible de lo que hubiesen querido, porque sí, fallaron la mayoría de veces, y creo que es un clásico error tirar demasiados centros contra una defensa de 3 que tiene ventaja numérica casi siempre. Pero si los centros son como el centro del segundo gol, que creo que fue de Bárcenas, bueno, a esos están buenos, porque son centros venenosos, impredecibles y muy bien ejecutados. Ahora, y como para cerrar, déjenme ver si me faltó alguna cosa dentro de mis anotaciones y ya vamos cerrando. Pero bueno, el partido más interesante defensivamente de Bolivia tiene que ver con el de Cuellar y el de Sagredo, que ambos tuvieron muchísimas intervenciones, 12 y 10 cada uno. Y después hubo un partido interesante también de terceros,
que tuvo algunas apariciones también en regates que fueron bastante importantes para su equipo. Pero bueno, sacando eso, no mucho más. Terceros tuvo alguna aparición, pero fueron esporádicas, reitero, no fue un jugador constante. Pero en general Bolivia tampoco fue constante nunca en el partido. Fue un partido de irregularidades de parte de los bolivianos y justamente es lo que hace que al final Panamá merezca ganar. Inclusive Panamá cuando el partido está 1-0 tiene más ocasiones de gol que cuando el partido está 0-0. Después se lo empatan y después obviamente lo va a buscar y termina concretando algunas ocasiones más. Pero es interesante porque cuando un equipo va ganando y sigue atacando, es un síntoma total de salubridad futbolística. O sea, está muy bueno, habla de una confianza tremenda. Así todos se lo empatan, que Bolivia hizo su mejor fútbol y nada más. Para destacar en Bolivia, y ya para ir cerrando, ya como ya dije, Céspedes, Vaca y Terceros. Diría que son los que más me parecieron interesantes en todo el encuentro. En el caso de Panamá, Davis como carrilero, también Córdoba por sus pases largos, también Martínez por su asistencia y por su presencia a veces en la parte adelantada de la cancha, también Welch por lo que ya dijimos de sus intervenciones defensivas, su remate a larga distancia y su distribución, Blackman con sus buenos pases que tuvo desde la banda y también sus intervenciones centralizándose como lo hizo con Estados Unidos, Bárcenas con sus buenos centros, pases y gambetas, y finalmente, tanto el caso de Fajardo como de Guerrero, que marcan el primero y el segundo gol para que Panamá se consagre con dicha clasificación. Tiene 6 puntos y ahora esperará a Brasil o a Colombia, que serán muy difíciles, pero que considero que les pueden dar pelea. A ver, Colombia no tuvo un gran partido contra Paraguay, por ejemplo. Y creo que Panamá no puede estar tan lejos de Paraguay, que para mí sí Paraguay tiene mejores armas, pero anímicamente Panamá viene con todo. Y si le toca a Brasil, bueno, finalmente Brasil empató con Costa Rica, así que ¿por qué no podría sacar un empate contra Brasil-Panamá? Creo que va a perder en octavos, en cuartos, pero bueno, hay que esperar porque la verdad que hasta ahora me han sorprendido. Tienen una salida más interesante de lo que parece, tienen recursos súper válidos para jugar a su manera y la verdad que se defendieron en todos los partidos de muy buena manera y principalmente atacaron en todos los partidos de muy buena manera. Porque en defensa y contra Uruguay y contra Estados Unidos no me gustó mucho. Hasta te diría que la defensa no me gusta tanto como el ataque, que creo que es su principal virtud. Pero bueno, si llegaste hasta acá te agradezco muchísimo por participar de este video escuchándolo. Y si querés suscribirte te agradecería muchísimo, ya que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores a los 1000. Para poder tener el partner o para tener las membresías. O sea, para monetizar. Parecería algo medio como terrenal, pero es lo que más me importa. O sea, vivir de esto sería para mí mi sueño. Y bueno, que me ayudes teniendo la honra de suscribirte, me ayudaría muchísimo en serio y de corazón te agradecería mucho que lo hagas, porque cada suscriptor que llega es como un gramito más de felicidad que tengo en mi alma. Así todo, un like o un comentario también me sirve un montón, ya sea like, que es obviamente buenísimo, y también el comentario. Y es un comentario, opiname sobre el partido, ¿qué opinás? Vos que lo viste, vos que sos boliviano, vos que sos panameño. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué opinas de tu selección? ¿Algún jugador que no haya destacado que te parecería que hubiese estado bueno destacar? ¿Algún jugador que destaqué y que no te gustó? ¿Qué te gustaría en este caso que hubiese destacado y no destaqué? No sé, me estoy mezclando un poco, pero eso más que nada. Y bueno, si llegaste hasta acá, de verdad te agradezco y nos vemos en el próximo video, que será mañana y será de los últimos octavos de la Euro.